Empecemos por una herejía, con algo que no debe hacerse, pero que nos conviene para centrar este encuentro. ¿Cómo podríamos definir o dibujar, en pocas palabras, Mortal y Rosa? Me parece que tiene Mortal y Rosa es ya lo que dice. Es un libro en el que una persona que se consideraba mortal halla en la desgracia que cae sobre su hijo, en definitiva sobre su familia. Esa palabra marca su vida, marca la vida de María, marca evidentemente la vida del niño. Y Umbral no sería nunca quien fue si no hubiera tenido esa desgracia. Porque él ahí encontró el final de una historia dulce. Entonces, la historia que vino podía ser de muchas maneras, pero era también una historia triste. Sí, yo comparto esta muy sutil apreciación de lo que significa Mortal y Rosa, y por lo tanto no me repetiré, sino que buscaré otra salida a la pregunta que Manu nos ha hecho, ¿no? Y lo haré pensando en lo que nos ocurre ahora, literariamente hablando, 50 años después de que Francisco Umbral publicara Mortal y Rosa. Y en consecuencia la valoración que voy a hacer ahora está muy condicionada, por supuesto, por la existencia de ese libro, por los 50 años que han pasado, pero sobre todo por la situación que a mí a veces me preocupa mucho de lo que hoy se puede entender o incluso se puede vender como literatura, ¿no? Antonio Machado tiene una definición que a mí me parece muy ajustada e insuperable de lo que es la literatura o la poesía en general. Él dice que es palabra esencial en el tiempo. Y para mí Mortal y Rosa cumple precisamente con esa fórmula. Es palabra, es una palabra esencial y en el tiempo, porque precisamente ha durado esos 50 años. Miguel Delibes, que fue maestro y padrino de Umbral, fue probablemente la primera persona que lo descubrió y que creyó en él, le dijo un día, Mortal y Rosa perdurará en el tiempo, y su profecía se ha cumplido. ¿Por qué? Pues porque al margen de esa circunstancia fundamental que Juan acaba de mencionar, ese acontecimiento que resulta profundamente conmovedor al verlo leído con palabras de quien lo vivió de manera tan directa, eso generó, eso sí, un texto en donde la palabra tiene una esencialidad extraordinaria, vale por sí misma y confirma algo que en Umbral se cumple no solo en esta obra, sino en otras muchas, y en general en todo lo que él hizo, ¿no? Yo siempre recuerdo que el poeta francés Paul Valéry despreciaba la novela injustamente y decía algo que quizás venga a cuento. Él decía: yo no comprendo cómo se puede escribir la marquise sortit à 5 heures, la marquesa salió a las 5. Eso es una patochada. Utilizar las palabras para decir que la marquesa salió a las 5 es algo verdaderamente prostituido en relación a lo que la palabra puede ser, ¿no? Pues bien, libros como Mortal y Rosa nunca prostituyen en modo alguno la palabra. La palabra está aprovechada al máximo en todo su potencial, no solo eufónico. Es un libro en prosa, pero que muchas veces te encuentras con tiradas de alejandrinos, de octosílabos o de endecasílabos ocultos, aunque también hay algún poema que se presenta como tal, pero es un libro que tiene ese cursus rítmico propio de la poesía. Pero en general es una
obra en donde la palabra está mimada y tratada como una auténtica gema en su esencialidad, y quizás por eso cumple la fórmula machadiana de palabra esencial en el tiempo, y por eso hoy estamos aquí reunidos para hablar de Mortal y Rosa 50 años después de haber sido publicado. Cuando además, en principio, es un libro, tú mismo, Manu, lo has dicho, un tanto insólito, imprevisible. No es un libro estándar en sí, no es una novela, no es una autobiografía, es una cosa diferente, pero esa cosa diferente, sin embargo, ha conseguido esa perdurabilidad por la esencialidad de la palabra, en donde el escritor sublima un acontecimiento terrible, cual fue la pérdida de su hijo. ¿Ya has Yo contestado? Sí. tengo una imagen que yo nunca me he podido, de la que yo nunca me he podido desprender, que fue cuando yo llegué de Inglaterra, donde era corresponsal del país, y empecé a trabajar en el país. Y una de las tareas que yo tenía era la de agradar a Umbral, que Umbral se sintiera contento en el periódico. Y eso era muy importante, porque no era un capricho. Estar contento para una persona que había tenido ese grave problema en su vida era una tarea importante del periódico. Porque estamos hablando de qué año. El 77, 78. Y esto fue en el 75, estaba muy reciente. Entonces él nos llevó porque era el que nos llevaba al primer concierto de Ramoncín. Y entonces nosotros llevábamos nuestra niña, que es Eva. Y Eva tendría entonces 6 años, no 7 todavía. Y entonces él la agarró y la llevó a la pela, como decimos en Canarias. No sé qué en la península cómo se dirá. Ahora, como tú eres canario, también sabrás que se dice a la pela. Y entonces él estaba feliz, Sí. con la niña en Arriba, sus a hombros. hombros, ¿no? Y yo nunca me olvido de ese momento. ¿Acaso por eso yo fui la persona del periódico que de una manera u otra era el que se ocupaba de Umbral? Porque Umbral era extremadamente mimoso. Era como un muchacho que hubiera perdido parte de su vida, y en el sentido más perdurable de la palabra juguete, un juguete grandioso que ya no estaba con él. Entonces vería seguramente en mi hija o en otros chicos o en la gente que él transitara, veía una imagen que no quería que se le fuera nunca, ¿no? Entonces ese momento para mí fue muchos momentos. Cuando Umbral se enfadaba porque el periódico no le hacía caso, o porque no se sentía querido, etcétera, etcétera. Salías tú al rescate. Yo salía al rescate, pero no solo eso. La impresión que yo tenía siempre es que él lo necesitaba, y no lo necesitaba como un escritor, lo necesitaba como una persona. Él estaba siempre siendo una persona herida, que no quería perder lo que él era como escritor, pero lo que él era como persona, ¿no? Yo creo que por eso también María le mimó tanto. María hablaba de Umbral como si acabara de llegar a casa y ella estuviera tratando de alegrarle su regreso. Darío participó en 2008, un año después de fallecer Umbral, en un curso en la Universidad Internacional Méndez Pelayo de Santander sobre el escritor. Su ponencia la tituló así: La novela lírica de Francisco Umbral. Explícanos esta expresión, novela lírica, porque nos viene muy a cuento con Mortal y Rosa.
Sí, sí, por supuesto, prescindimos del sustantivo, ¿no? Porque Umbral y Rosa no es una novela, Bueno, es otra cosa, exacto. ¿no? Es otra cosa, pero sí, bueno, ¿qué les voy a decir? Yo soy profesor, bueno, después de 53 años he dejado de serlo, y asomo siempre la patita por debajo de la mesa, me tendrán, de la puerta, me tendrán que disculpar si se me va un poco la inercia por ese lado, ¿no? El lado profesoral. Y efectivamente el concepto de novela lírica funciona entre los profesores de literatura y además tiene nombres y referencias pues realmente muy distinguidas, ¿no? Con ese rubro pues se explica a Hermann Hesse, se explica el retrato del artista adolescente de James Joyce, y algunas obras también de escritores y novelistas españoles. ¿En qué consiste el concepto? Bueno, consiste fundamentalmente en dos cosas, ¿no? La novela es la creación de un mundo en donde el personaje es más pequeño que el mundo, el personaje se enfrenta con el mundo. En cambio, la poesía lírica es la expresión máxima del yo del que habla, aunque, como decía Pessoa, o poeta un fingidor, es decir, aunque el poeta hable y parezca que está hablando de sí, pues muchas veces puede estar fingiendo, ¿no? Llega a fingir que a dor que de veras sente, dice Pessoa. El poeta llega a fingir el dolor que verdaderamente está sintiendo, ¿no? Pero efectivamente esa presencia máxima del yo es lo que caracteriza a la poesía lírica frente a la narrativa, que crea un mundo en donde el yo está sometido a ese conjunto de fuerzas que lo superan y lo trascienden. Pues bien, sobre todo en la transición de la novela potentísima del siglo XIX, del gran realismo, a lo que es la renovación de la novela, surge el proyecto y el experimento de cambiar el orden de las cosas y hacer unas narraciones en donde el mundo está sometido totalmente al yo. El yo es mayor que el mundo, lo domina, lo filtra, lo controla y lo mistifica también, ¿no? Y el resultado es precisamente esa novela lírica en donde ese yo tiene un papel fundamental y todo lo demás está sometido a ello. Y luego también suele ir acompañado esto con algo que hace un momento yo mencionaba, y es un tratamiento diferente de la palabra, ¿no? En la novela la palabra muchas veces tiene un propósito fundamentalmente referencial. Hay que describir las cosas, hay que describir los escenarios, hay que describir las acciones, y de ahí viene lo de que la marquesa salió a las 5. En cambio, si la palabra se trata, y ya lo he dicho, como una gema, entonces cobra una esencialidad que no se puede además sostener a lo largo de una narración muy extensa. Es imposible escribir una gran novela con el mismo cursus, con el mismo énfasis con que el poeta trata un soneto. Ya saben lo que decía Eugenio d'Ors cuando un poetilla amigo suyo lo perseguía para que le leyera sus composiciones, ¿no? Y Eugenio d'Ors pues siempre se escapaba, y al final un día ya no pudo y le dijo: bueno, muy bien, pues tráigame sus sonetos, pero por favor que sean cortos, ¿no? Bueno, pues efectivamente la poesía es corta y es concentrada, y la novela es muchas veces lo contrario. Pero hay escritores que han conseguido narrar desde ese yo que es superior al mundo, que narra con la misma tensión, con la misma intensidad con que lo hace un poeta, ¿no? Y eso es lo que, en mi opinión, ocurre en Francisco Umbral. Él mismo, en algunas de sus páginas, define esta manera de hacer, que es la suya, como la de ser un mal novelista, porque efectivamente es una cierta traición a la gran herencia del novelista, pensemos en Balzac, en un Galdós, etcétera, ¿no? Es como una especie de rebelión contra ese novelista que construye todo un mundo, ¿no? Que es un suplantador de Dios, como diría Marius Vargas Llosa, ¿no? Y en Umbral esto se cumple. Pero insisto, en mi opinión, Mortal y Rosa no es una novela, es un diario, él insiste varias veces en ello, un diario lírico, un género que él cultivó, y eso sí, con una indicación muy importante, porque sirve muy bien
a ese tratamiento específico de la palabra, que es el fragmentarismo. La novela bien grabada, bien construida, muchas veces Umbral habla de la novela como un género del burgués que fumando en pipa y con unas zapatillas se pone a escribir unos largos párrafos descriptivos y narrativos, ¿no? No, él dice que la novela lírica es una mala novela, pero es una novela en donde la palabra tiene toda esa esencialidad. Y ya digo, Mortal y Rosa no es, en mi opinión, una novela, pero sí, en otras obras de Umbral sí que se puede dar esa condición y ese calificativo, aunque en muchas de ellas el esquema también puede ser el diario de un escritor burgués, en fin, todas esas novelas que forman una serie en su vastísima producción literaria. Eso fue un poco lo que yo dije. Ya lo había adelantado, en el año 1980 se publicó el Diccionario de la Literatura Europea Moderna de la Columbia University Press, y yo hice ahí Umbral, y ya año 80, pues insisto mucho en este énfasis lírico que tiene todo lo que Umbral hizo. Él tenía esta impronta de la poesía en el tratamiento que le daba a la prosa. Publicó un libro de poesía, Umbral solo uno, pero eso está en toda su literatura y en su manera de tratar el idioma, que es de una profundísima esencialidad, ¿no? En ese sentido, hubiese podido disputar y discutir con Valéry para hacerle cambiar de opinión acerca de que nunca se podría admitir esa patochada de la marquesa que salió a las 5, ¿no? ¿Te he visto tomar notas? Yo tomo notas siempre porque soy periodista. Yo estaba pensando una cosa que seguramente tiene que ver conmigo mismo. Muchas veces uno habla de los demás en función de lo que a uno mismo le ha pasado en épocas que son parecidas a las que va contando, ¿no? Yo era un niño asmático que tenía muchísimas dificultades. Gracias a que mi madre se dio cuenta de que quizá tenía que dejarse de preocupar por mí, porque yo siempre estaba en médicos y historias, hasta que un día ella dijo, bueno, Juanillo, ya vete a la universidad y ahora empiezas a ser un adulto. Ella no lo dijo así, ni mucho menos, ¿no? Pero yo nunca he dejado de ser el niño aquel, el niño que fui. Y a lo mejor yo me columpio si digo que Umbral nunca dejó de ser el niño que tuvo. Nunca. Es más, a mí me parece que él, en efecto, no escribió novelas. Escribió libros para evitar, a veces, escribir otra vez sobre el niño que fue, sino que él estaba siempre buscando lo que había fuera de su casa. Él no escribía de dentro de su casa, él escribía de lo que estaba pasando en la vida española, que entonces era tan interesante. Era una vida muy generosa, la vida española de entonces, incluso la vida de la época en que empezaba a terminar el franquismo, y él aparecía cerca del teatro español, hablando con extranjeros y con extranjeras y haciendo que la vida pareciera viva, ¿no? Efervescente, estaba todo Efervescente. en ebullición. Y entonces cuando entra el país en lisa y el país le da la oportunidad de ser el que invente la historia de España que se estaba haciendo, ese Umbral es feliz en la calle. Yo he pensado hoy, es decir, mientras hablaba Darío Villanueva, yo creo que él, de una manera u otra,
estaba siempre en el país escribiendo para que no se encontrara su casa, para que la gente no le buscara en su casa, sino yendo a buscar el pan, yendo al cine, yendo a ver a Buero Vallejo, yendo a ver a otros. Y luego, cuando escribía, él fue el único español, creo yo, que adoptó la escritura a máquina, para siempre. Nunca dejó de escribir, porque él estaba escribiendo en el tiempo que él quiso que se quedara su historia con los otros. Él seguía escribiendo de los otros, pero dentro de él estaba lo que él había perdido. Y eso estaba en su casa. Este libro, que claro, es inclasificable, pero tú sí que has apuntado que sí que no deja de ser un diario poético, pero sobre todo es un Paco, y en este libro lo demuestra, es un escritor sin género. Sí, sí, sí. Es muy curioso porque, de nuevo, voy por lo mío, ¿no? Umbral, aparte de sus novelas, de sus artículos, de Mortal y Rosa, publicó varios ensayos sobre escritores. Y como siempre ocurre, o muchas veces ocurre, con los escritores que escriben sobre otros escritores, lo hacen por aquello que Goethe llamaba las afinidades selectivas, de manera que leyendo lo que ellos hacen sobre los otros se entienden muchas cosas que explican al que está escribiendo. Por ejemplo, en el caso de Umbral, su libro sobre Ramón Gómez de la Serna, su libro sobre Valle Inclán, su libro sobre Larra, su libro sobre Lorca, o incluso ya póstumamente en relación a la muerte de Camilo José Cela, su libro sobre Camilo José Cela. Y concretamente, Ramón Gómez de la Serna creo que tiene en Umbral un discípulo y un seguidor muy destacado y muy meritorio, porque a Gómez de la Serna no es fácil imitarlo o continuarlo sin caer en un manierismo ramoniano. Y sin embargo, la impronta de Ramón está en Gómez de la Serna, en Francisco Umbral, en parte precisamente por eso que él siempre defendió. Es la literatura sin géneros, ¿no? No ser un novelista sometido a la tiranía de los géneros. Y lo importante en su caso es que, aunque el género viene a ser una orientación también para los lectores, de hecho, en los periódicos se publica una lista de los libros más vendidos y ya están clasificados, ¿no? Ficción, no ficción, poesía, etc. El género es una creación, en fin, de la perceptiva literaria, pero también funciona en relación con el mercado, ¿no? Y situarse en ese terreno de nadie de la literatura sin género es bastante comprometido, y sin embargo algunos, como Umbral, consiguieron salir muy victoriosos de esa posición, independientemente, claro, de esa pildorita característica de Ramón, que es la llamada greguería, ¿no? Que es una expresión metafórica con un cierto componente de humor, pero muy condensada, es como una píldora. Y en la prosa de Umbral, no de manera abusiva, porque eso sería insoportable, a veces es insoportable en propio Ramón Gómez de la Serna. O sea, cuando empieza a enlazar greguerías tras greguerías, uno acaba ahito de tanta greguería. Pero en Umbral, de vez en cuando, como unos ramalazos, aparecen estas greguerías. Y esto también tiene mucho que ver con lo que antes tratábamos de la llamada novela lírica. En la novela lírica funciona, además, sin influencia de unos con otros, es como una especie de poligénesis, lo que Faulkner llamaba el polen de ideas. El polen de ideas es aquello que fecunda, decía él, a escritores que no están en contactos entre sí y que, sin embargo, hacen cosas muy parecidas, ¿no? Muchas veces los profesores tendemos a buscar el vínculo efectivo de ello, y no es necesario que eso suceda, porque efectivamente la poligénesis sucede. Entonces, a lo que me refiero es a un concepto que está en Joyce y en otros,
que es el concepto de la epifanía. La epifanía, que es un término que viene, por supuesto, de la teología cristiana, en literatura significa convertir un acontecimiento aparentemente banal en una revelación de lo trascendente, en algo que es una iluminación extraordinaria. Moments of being, decía Virginia Woolf, que también lo practicaba, y también lo practicaba Valle Inclán. Hablaba de los instantes preñados de trascendencia en La lámpara maravillosa, su libro de teoría estética. Y efectivamente todo va encajando, porque la greguería en sí muchas veces es una epifanía, porque consigue, mediante ese juego metafórico, deslumbrarnos con una revelación. Pero la epifanía se ajusta muy bien al fragmentarismo propio de la novela lírica, ¿no? El fragmento es suficiente como para revelar una de esas epifanías. Y el fragmento, al ser fragmento, valga la redundancia, permite una concentración en la expresión de la palabra, que es la característica de los sonetos, aunque sean cortos, ¿no? Entonces todo va encajando y va configurando la personalidad, tal y como yo la veo, de Umbral. Y no es azaroso que él hubiese escrito sobre Ramón Gómez de la Serna, hubiese escrito sobre Larra, un periodista, escritor al mismo tiempo, sobre Federico García Lorca y también después, claro, con el caso de Camilo José Cela, que también tiene esa impronta de escritor lírico. Cela también, al final, escribió algún libro de poesía, pero trata la lengua con ese mismo, en gallego decimos agarimo, ¿no? Esa especie de regusto en apreciar que cada palabra es como una gema con la que se puede hacer un collar, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo, Juan, también que este escritor sin género lo llevó también a la columna? Yo creo que la columna fue una manera suya de nadar en un lugar extraordinario, porque no le obligaba sino a inventar y a seguir lo que en España se estaba haciendo para renovar el país, es decir, para renovar este país, porque claro, él había sido escribía en la época de Franco y escribía con mucha soltura, pero cuando ya viene la eclosión de Ana Belén y de todo el mundo que él transitaba de noche, ya él era el rey del mambo. Además, estrictamente el rey del mambo. Sin Umbral no hubiera sido España tan espléndida en ese entonces. Yo creo que la gente salía por la noche para ver si veía Umbral. Y luego ser citado en las negritas. Eso es, para ser citados en las negritas. Mira, aunque fuera mal. Y luego él hizo todo lo posible por ser mejor persona que la persona a la que hubiera estado destinado. Porque él era una persona hosca a veces, muy hosca. Pero entonces los sábados y los domingos, auxiliado por María, traía gente a casa. Ese Umbral Uraño traía gente a casa, traía a Fernán Gómez, traía a Aro Teglen, me traía hasta a mí. Él estaba allí mirándonos, como si estuviera asistiendo a una película que él hubiera escrito, pero que otros estaban interpretando, ¿no? Y era muy agradable esa casa. Esa casa era una de las casas que yo recuerdo con más cariño de las casas de entonces, que era aquella ciudad, era una ciudad llena de gente, de casas llenas de gente, que estaban celebrando no sé qué, pero todo el mundo estaba celebrando algo. Había una alegría literaria, una alegría de todo tipo, ¿no? Me parece que ese Umbral se estaba resarciendo
de un enorme dolor y necesitaba a la gente alrededor para sentir que no se había muerto todo. Hablando del dolor, recordemos que Umbral fue hijo único de madre soltera en el Valladolid de los años 30. Ella muere con 48 años y el futuro escritor tenía solo 21. El niño Pincho nace en octubre del 68 y muere en julio del 74. O sea, que no llega a cumplir 6 años. Fue solo un relámpago de 69 meses. Doble pregunta a los dos. ¿Cómo afectó este libro a su literatura posterior, claro? Digamos, si escribió diferente a partir de entonces, y cómo le afectó, algo ya habéis dicho, como persona. Yo creo que es excepcional. En su literatura, ese libro de Umbral es excepcional. Desde que empieza además, yo no soy literato sino de sábados, pero el libro empieza tratando él de escribir cualquier otro libro. Y poco a poco el libro va convirtiéndose en un diálogo con el hijo. Y seguramente con María, pero con el hijo. Y al final, él no se resiste a que el hijo sea muerto. Y entonces rescata un texto que él escribió para su hijo, en el tiempo en que el hijo estaba, por así decirlo, pletórico de salud, y él le contaba cosas, etc. O sea, el principio y el final, él se niega a sentir que el hijo ha muerto. Luego, durante todo el libro, evidentemente, esa historia está ahí. Y a mí me da la impresión de que luego, ni antes ni luego, ha escrito otro libro como ese. Ese libro es excepcional. ¿Y le cambió como persona? Sí, María... Porque cuando os llevaba a casa, en el fondo, quería tapar el hueco del niño que hubiera... Él era un hombre, digamos, atado, en el mejor sentido de la palabra, a una máquina de escribir. Sin la máquina de escribir, Umbral hubiera sido un hombre desgraciado. Darío, ¿cómo afectó este libro a su literatura? Si realmente escribió luego ya diferente... Bueno, no. Vamos a ver. Este libro él lo empezó a escribir en el año 72. En ese momento Pincho no estaba enfermo y el libro al principio no sitúa, lo ha dicho ahora mismo Juan, no sitúa al niño, al hijo, en el centro de las páginas primeras, sino que se ocupa de otras cosas, ¿no? Incluso tenía ya un título para ese libro, que no fue el que finalmente lo consagró, que era Estoy oyendo crecer a mi hijo, porque el hijo estaba creciendo y era un niño sano y por lo tanto estaba presente en la vida del padre escritor, pero no estaba todavía tocado de esa terrible tragedia que lo llevaría a la muerte, ¿no? Y luego sobre la marcha sí aparece, claro, la irrupción de la enfermedad y el libro cambia y llegamos a ese título que toma de un verso del poeta Pedro Salinas, ¿no? Mortal y rosa. El libro tiene esta propia historia en su evolución. Hubiese podido ser muy distinto si no se hubiese producido esa circunstancia atroz de la muerte del niño. Lo cual también yo comprendo perfectamente que quizás en gran parte esa pervivencia y el éxito que el libro ha tenido y que lo mantiene vivo en 50 años tiene mucho que ver con esa emoción fácilmente compartible de la pérdida del hijo, ¿no? Que es algo atroz la muerte de un niño, ¿no? En fin, todos los que
tenemos hijos de esa edad, o en mi caso, por ejemplo, nietos, es imposible que leamos páginas de este libro sin que sintamos una profundísima emoción, que no sentimos con ningún otro libro. Pero el libro es más que eso, ¿no? Lo dice muy bien, acaba de salir, lo tiene Manu y yo también, acaba de salir una nueva edición conmemorativa de los 50 años en esta colección de Austral, con un prólogo del profesor Santos Sanz Villanueva, que es el gran conocedor de la novela española de la posguerra, y él, creo que con mucha razón, dice, bueno, ojo, no concentremos todo en el episodio y las consecuencias de la muerte del hijo para comprender el conjunto del libro. El libro es misceláneo, trata de otras cuestiones y trata de algunas cuestiones verdaderamente muy interesantes. Por ejemplo, tiene unas páginas en donde se refleja con gran convicción el sentimiento que Umbral tenía de cómo la historia de la humanidad se basa en vencidos y vencedores, en opresores y oprimidos. Y los oprimidos no han tenido nunca la consideración de lo que realmente han aportado a lo que las cosas han llegado a ser para todos nosotros, ¿no? Tiene, por lo tanto, eso sí, no de manera muy extensa, pero tiene unas páginas de percepción social verdaderamente interesantísimas, ¿no? Y luego también, claro, me vuelvo a poner pedante, lo que llamamos la metaliteratura, es decir, la reflexión de la literatura sobre la literatura. Bueno, esto es Cervantes puro, ¿no? El Quijote es un libro en donde se cuenta una historia y al mismo tiempo se cuenta cómo la historia se va contando, ¿no? Y aquí en Mortal y Rosa hay muchas reflexiones sobre la literatura, incluso sobre aquello que el escritor está aplicando de su concepto de literatura a lo que escribo. Pero concretamente antes hablabais de la máquina de escribir. Fijaros qué greguería. La máquina de escribir es un harmonium desguazado, ¿no? Esta es una de las frases de Mortal y Rosa. Esto es una greguería estupenda, ¿no? Y hay muchas más, pero siempre con granum salis, sin abusar de ellas para hablar de Ramón Gómez de la Serna. En concreto, al volver a leer otra vez Mortal y Rosa, para venir a esta velada justa, merecida, necesaria y muy agradable, me encontré algunas cosas que me interesan y que se las voy a transmitir en relación al hecho de que aquí, 50 años después de la escritura y la publicación del libro, estemos conmemorándolo. Ojo, esto probablemente ahora se puede volver muy pronto algo muy raro con las nuevas cosas que se presentan y se venden como literatura. Ahora, al menos es la percepción que yo tengo, no voy a generalizar, pero en muchos casos parece como si lo que se vende como literatura no nace de una voluntad de perdurar en el tiempo. Es una especie de escritura de usar y tirar. De manera que el texto es como la materia prima de una ingente maquinaria industrial en donde el escritor es como el operario de la factoría que proporciona unos textos para que la máquina siga funcionando. Los resultados, al parecer, son muy buenos. El Mundo, ¿verdad? Juan, tú que fuiste un magnífico director de Alfaguara, pues tus compañeros de hoy dicen que el momento editorial ahora es excelente, ¿no? Que está viendo... Sí, pero se acaba por la tarde. Se acaba por la tarde. Bueno, pues, pero sí, es una literatura fungible de usar y tirar. En cambio, nosotros estamos aquí reunidos para hablar de un libro que se escribió hace 50 años. El autor ya ha muerto y el libro se sigue leyendo, si no, no se haría esta edición. Entonces, fíjense en lo que yo me he fijado. Por ejemplo, lo tengo aquí seleccionado, vamos a ver. Sí. Dice, Cervantes y Proust no van a fallecer nunca, sus personajes tampoco. Ellos son sus personajes. Como nunca han sido, nunca morirán. La literatura es el reino de la salud perenne. Cuando el mundo se me nubla de dolor, aquí está la experiencia suya, el idioma no es solo el oficio, sino también la patria. El idioma, la literatura, lo que escribo y lo que leo, lo que me escribe y lo que me lee, leo a los clásicos en la misma medida
en que ellos me leen a mí. Leen al hombre que soy ahora, lo interpretan, lo iluminan, cuando yo los estoy leyendo. Aprenden de mí y cobran nueva dimensión con mi lectura. El torrente del pensamiento de la cultura es un río en que puedo hundirme a capricho, en que puedo ahogarme para salvarme. Nadie se baña dos veces en el mismo río de palabras. Bueno, aquí está una defensa muy justificada de la pervivencia de la auténtica literatura, la palabra esencial del tiempo, en el tiempo que decía Machado. Y luego está también lo mismo en relación a su propia, él dice, aura, es decir, su propia fama póstuma de escritor, que es lo que aquí estamos celebrando y conmemorando hoy. Y más adelante escribe Umbral, por el contrario, quisiera conquistar el olvido, ni siquiera un olvido injusto, claro, eso es otra forma de gloria, no un olvido panteónico, sino un olvido pequeño. Quedar para siempre en la cripta enigmática de un nombre poco frecuentado. Ser el día de mañana un muerto sin señas de identidad. Casi todo el que escribe quiere quedar como una estatua municipal, como rotonda pública, como salvador de la patria. Hay que huir de la gloria municipal y escolar. Hay que resistirse a ser una lección de provecho. Quedar, más adelante, no como una estatua o una farola de la cultura, sino como un enigma, como un nombre que suena no se sabe dónde ni de qué. Es lo que yo quisiera ser, un raro, un ejemplar difícil de encontrar, un incunable, un anónimo. Es curioso porque escuchándote leer a Umbral, uno puede imaginarse todos sus otros libros. La diferencia es abrumadora. Es decir, ese Umbral es una persona que en ese momento está inaugurando su literatura, inaugurando un modo de su literatura, que yo no sé si luego, quizá ustedes lo pueden decir mejor, si luego continuó ese proceso. A mí me parece que fue excepcional, lo digo otra vez, me parece que ese momento fue excepcional. El hijo le trajo una sintaxis que ya nunca más sería la misma y que está ahí. ¿Va a quedar, entonces, Umbral, tú crees que va a quedar por Mortal y Rasa, digamos, con cierta diferencia sobre los demás libros o incluso sobre el columnismo? El columnismo de Umbral... es otra liga, pero bueno. El columnismo de Umbral es difícil de comparar, porque nacía por la mañana. Todo lo que ocurría por la noche lo escribía por la mañana. Y por la mañana siempre te da una intensidad que sobre todo te la da la soledad. Por la mañana no había nadie que le dijera lo que fuera. Él estaba escribiendo para huir de la noche. El día, la mañana, era la escritura. Y esa escritura es la escritura que veíamos nosotros al día siguiente. Y así sucesivamente. El problema para Umbral era la tarde. Por eso salía y buscaba gente y llamaba gente. Y Umbral siempre fue un nómada de Madrid. Y estaba siempre tratando de acabar con una soledad que por la noche lo acompañaba a la casa. Y además él lo dice, algunas... María debía reprocharle que llegara tarde o lo que sea, y él lo dice, pero a lo mejor llega tarde porque no se atrevía a regresar a la casa. No porque fuera, que tampoco lo era, él no era un juerguista. Él era más bien, a veces, lo veías beber y bebía como nosotros bastante en la época esa, pero Umbral no era
un noctámbulo de beber, me parece a mí. ¿Tú crees que es el libro que va a quedar Umbral por este libro o estamos exagerando o igual nos dejamos llevar ahora por el aniversario? Los hechos hablan por sí mismos. Aquí estamos juntos 50 años después hablando de ese libro y no estamos hablando de otro, ¿no? No sé si dentro de 50 años nos volveremos a reunir para hablar de otro diferente de Mortal y Rosa, pero yo me barrunto que no, que estaremos aquí otra vez hablando de Mortal y Rosa. ¿Es el título que tú prefieres o también, digo, otros que Yo he disfrutado mucho de la literatura de Umbral y de hecho, pues en fin, cuando se me ha pedido, como en el caso que tú mencionaste, o más recientemente otra reunión que hubo en el Escorial hace 3 años, creo que fue, ¿no? Sí. Pues, en fin, he transmitido desde mi condición de profesor la idea que tenía del conjunto de la obra de Umbral, que me la he leído, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Yo, por lo tanto, soy un gran admirador de Umbral y también de los artículos. Por eso, en la colección que dirijo de la Biblioteca Castro, pues me he propuesto, y ya va a salir, publicar todo un tomo de unas 900 páginas, muy bien hecho por un periodista que además ha hecho cosa semejante para mí y para la colección con Álvaro Cunqueiro, otra figura muy destacada de lo mismo, una recopilación de artículos de Francisco Umbral, que tienen, bueno, Juan bien lo ha dicho, porque además él conoce todo eso de primera mano. Esos artículos son piezas maestras del periodismo literario, ¿no? En donde hay testimonio de lo que está pasando, hay interpretación, pero también hay poesía, porque el artículo, la columna, es como un soneto, ¿no? También hay una tasa de palabras y entonces tienes que meter en esas palabras todo lo que quieres decir y además de una manera que al lector... En Mortal y Rosa hay muchas páginas en donde Umbral aborda una cuestión fundamental, la de que el lector es fundamental para la constitución de la obra, ¿no? Y él mismo, en el párrafo que leí, habla de sí como lector de los otros, pero él insiste, lo que yo escribo necesita al lector para que se complete el circuito. Y en el caso de Umbral y Rosa, ese lector... Umbral y Rosa está muy bien dicho. Perdón, Umbral y Rosa, Mortal y Rosa, ese lector lo ha encontrado y lo lleva encontrando 50 años hasta llegar a hoy. Y no, en fin, no creo que haya ningún... atisbo para pensar que esto pueda dejar de ocurrir, porque claro, esa obra está, lo que se llama el canon literario, es decir, ese conjunto de obras, también los clásicos y demás, es muy misterioso cómo se llega a constituir. Hay teorías que dicen que no, que es el resultado de los Foucaultianos, dicen que es una manifestación más del ejercicio del poder. O sea, que en el canon literario está el poder de los poderosos que imponen la pervivencia de determinadas obras. A mí eso me parece insostenible por completo, ¿no? Porque hay en el canon literario obras de auténticos personajes maltratados, despreciados y que sin embargo por el poder... Pero el fenómeno por el cual se llega a consagrar una obra como obra canónica es verdaderamente... imprevisible y extraño. Pero no cabe duda de que ahí importa mucho el que el texto consiga lo que Umberto Eco llamaba el lector modelo. Es ese lector que se identifica tanto con el texto, lo cual no quiere decir que no lo pueda contradecir en lo que era la voluntad del escritor, que lo rellena, lo completa y lo consuma. Y en el caso de Mortal y Rosa, a mí me parece que eso ha existido siempre. Probablemente, claro está, por el episodio central, dramático y terrible del padre que pierde al hijo, ¿no? Y por la escritura. Y por la escritura, claro que sí. Mira, hay una cosa, voy a decir algo que después, para no olvidarme después, hay una figura importantísima en la vida de Umbral, que es este señor. Si hubiera habido esa cosa de lejanías que tiene muchas veces el mundo literario relacionado con el periodismo, de dejar a un lado, Umbral ya fue,
gracias a ti, en serio, Umbral se ha mantenido en la vida cotidiana de los libros que se hacen y que se premian, etcétera, etcétera. Que eso además, Umbral te hubiera metido en la cárcel, porque que tú no hicieras libros suyos, sino que que hagas que los libros de otros estén funcionando, pues a él tampoco le hubiera gustado mucho. Pero bueno, pero espérate, lo que yo quería decir. Delibes ha escrito muchos libros y casi todos los libros de Delibes son buenos. Pero la gente lee ahora, sobre todo, el libro que le dedicó a su mujer. Él sentado hablando con su mujer. Y ese es un libro extraordinario. Ahora acaba de publicar Martín Garzón un libro que me parece excepcional sobre la literatura de Delibes, y ese libro es central en lo que él cuenta. Me parece que Mortal y Rosa es el libro que, por así decirlo, Delibes le dedica a su mujer. Siguiendo con Ahora, ¿te pareció mal que te elogiara? No, pero es que ahora va a parecer que estaba pero si tú preparado. me dijiste que lo dijera. Sí, ya. Porque es que hace un mes exactamente Babelia publicó una lista de los 50 libros mejores de los últimos 50 años. Hubo una encuesta entre exactamente 116 críticos, profesores, periodistas y así. Y Mortal y Rosa aparecía en el 18º lugar. Y yo, claro, no puedo dejar de leer solamente, como también decías un poco antes, que también destacabas la celebración, la alegría cuando el niño estaba bien y todo eso. Y por contraste, la otra parte. De la segunda, de la terrible, solamente 3 líneas. Solo he vivido 5 años en mi vida, los 5 años que vivió mi hijo. Antes y después, todo ha sido caos y crueldad. Y uno de vosotros hablaba del texto final, de la mecedora y así, y dice Umbral exactamente. Cuando el niño estaba rebosante de salud. Doy para cerrar este diario, que sigue eternamente abierto, lo primero que escribí sobre el niño que entonces era niño. Promesa, raudal, posibilidad, vida total, carne sagrada, hijo. Dormir al niño, el niño en los brazos, en cuanto llega a casa tarde, justo a tiempo de dormir al niño. Ya se nos está durmiendo. Como no llegabas, la calle, la prisa, los coches, los autobuses, la oficina, dormir al niño en la mecedora. Mi niño, Bueno, yo no sé si ustedes quieren hablar, preguntar algo, porque para eso hemos venido, para hablar del libro de Paco, que queremos que sea el suyo también. Hay micrófono. Y premio, que el primero que pregunte tiene un premio. ¿Usted quería hablar? Sí, aquella señora y este señor también. Este señor también. Sí. Sí. No. Ya que está ahí. ¿Quién ha sido? Perdón. Buenas tardes. Muchas gracias. Soy Barrio Lobos y, bueno, es verdad que estamos celebrando la literatura de Umbral. Decirles que el miércoles pasado, el día 10 de diciembre, se habló de otro libro de Umbral en la biblioteca Francisco Umbral de Majadahonda
y es Travesía de Madrid. Es la obra maestra de sus comienzos, es decir, después de Días sin escuela, después de Tamuré, la colección de cuentos, Balada de gamberros, que publicó Cela en Alfaguara, y Larra, Anatomía de un dandy. A continuación, Travesía de Madrid, que yo pienso que es la gran desconocida de Umbral y es la primera obra, la primera novela larga, que como no fue más que finalista en el primer certamen Alfaguara de novela, apenas ha tenido estudios críticos. Y realmente, desde mi punto de vista, que la he estudiado, porque la conferencia la di yo el miércoles pasado, es de alguna manera una novela matriz. Toda la literatura de Umbral está, desde mi punto de vista, en Travesía de Madrid. Son 30 capítulos a 10 páginas cada uno, 300 páginas. Así se editó en Andorra la Bella, en los talleres de Casalival, en 1966. Y bueno, simplemente decirles que el miércoles pasado también celebramos la literatura de Umbral. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Otra pregunta, otro comentario. Bueno, lo primero, muchas gracias por la magnífica charla improvisada, que yo creo que es lo mejor. Qué lejos este Umbral del que tenemos todos en la cabeza con aquella nefasta entrevista, ¿no?, de vengo a hablar de mi libro. O sea, eso creo que es una cosa que se ha dicho mucho, que si el Umbral creó su propio personaje, como también se dice de Cela y tal, pero yo no sé si eso es plenamente así. Y luego otra cosa, quería decir que además de esa edición que yo estoy deseando comprar, yo he consultado antes de venir, la tenía ya leída, pero solamente he vuelto a releer el prólogo de Caballero Bonal en cuanto a los géneros, que hace una pequeña introducción muy buena sobre la posibilidad de calificar o no el libro en algún, y efectivamente luego lo deja un poco en un interrogante, ¿no?, como confesión o como diario íntimo, se ha dicho aquí. Y luego yo quería saber si sobre ese proceso creativo que habéis dicho, que seduce propiamente el libro en cuanto su hijo estaba vivo o luego murió, si el propio Umbral dejó algún testimonio escrito sobre ese proceso creativo. Me estoy acordando, por ejemplo, de una cosa que no es muy frecuente, que ver este testimonio de un autor en cuanto a la creación de su novela. Me estoy acordando de Luis Rosales, en cuanto al contenido del corazón, que hace una maravillosa introducción de cómo se crea el libro. Primero lo publicó en el Escorial, luego en el ABC, y luego la edición definitiva, que suprimió algunos poemas y tal. Y quería preguntar eso, simplemente, si existe algún testimonio sobre ese proceso de creación del libro, que yo creo que es muy interesante. O sea, además del libro, lo que rodea el libro, creo que es maravilloso. O las ediciones, los prólogos. También he oído una conferencia muy buena en la Fundación March, a posteriori en el podcast, donde se dice que en la cubierta Umbral no quería que apareciera la imagen o alguna vocación del niño, y por eso se eligió la hamaca esa, o la butaca. La mecedora. La mecedora. A la que hace al final referencia, porque eso había aparecido al comienzo Bueno, en la revista de Occidente, creo que se lo pidió Paulino Garagorri, y que era un profesor, era filósofo, era profesor, y creo que se lo pidió para Navidad y envió eso. Y luego Ana Caballé, que ha hecho una catedrática de Barcelona, que es especialista en Umbral y tiene un muy importante análisis sobre la vida y obra de Umbral, en cambio no ve bien que aparezca al final del libro. Claro, ¿cómo rematas un libro con la muerte del niño? Yo no sé si Umbral quería un poco levantar el ánimo o no lo sé exactamente, pero
yo por lo menos no tengo mucha constancia de que él haya escrito sobre el proceso de escribir este libro. Porque, por ejemplo, Ángel Antonio Herrera, que es un periodista así, muy umbraliano, y muy en el estilo y así, le preguntó a Umbral y siempre se iba por la tangente, sí, fue muy doloroso, pero no me gusta hablar de ello. Eduardo Martínez Rico, que tiene un libro de entrevistas, también. No se va, dice, pues claro, ¿cómo no va a ser doloroso? O sea, yo no sé si sabéis algo de lo que dice, pregunta este señor, pero... No, yo pensé que lo sabías tú. No, Ahora, no, yo sí quería decir algo con respecto a lo de Umbral y la noche aquella periodística, ¿no? Umbral tenía razón. Es más, ahora está ocurriendo lo mismo. Alguien publica un libro, lo llevan al plató y le preguntan por el político de turno y no sobre el libro del que acaba de publicar esa persona. Entonces, él había sido llamado para que fuera a hablar de su libro directamente. Y entonces la presentadora, que era la dueña entonces del Tiempo de Umbral, decide que él no habla de su libro, sino que habla de la vida que hubiera por fuera. Y eso es un problema enorme de los periodistas. Es un problema enorme de nuestro oficio. Los anglosajones no harían eso jamás. Sí, sí. Un anglosajón te lleva a la BBC para hablar del libro, para hablar del hecho, para hablar de lo que ocurra, que tiene que ver con el libro o con el hecho, etcétera, etcétera. No, ya que estamos aquí, ¿qué tal si me dices algo de lo que piensas de Pedro Sánchez? Sí, sí. Y resulta que el tipo ha publicado un libro sobre la caída del Imperio Romano. Sí. Camilo José Cela, que tuvo mucha relación También. con... contaba que en una situación como esa, presentación de un libro suyo, una periodista le dijo, don Camilo, una pregunta, ¿usted está casado por la Iglesia? Así es la vida. De lo que estábamos hablando antes del sobre Mortal y Rosas, sobre cómo lo pudo escribir o así, había copiado un fragmento muy pequeñito del libro de Martínez Rico, que es el siguiente. Le pregunta Eduardo a Umbral, ¿cambió mucho tu vida en el matrimonio? Y contesta Umbral, más que el matrimonio, lo que cambió fue el hijo. A mí el matrimonio no me cambió la vida, pero el niño sí. Un niño de pronto, sí, mucho, hasta el punto de que me puse a hacer un libro sobre él, pero ciego, diciendo, aquí hay un tema de la hostia, cuando él todavía tenía salud, antes de que enfermase, y continué. Me dije, aquí hay un tesoro absoluto. Y eso fue lo que me permitió escribir con una escritura nueva, rica, porque era una cosa atroz. Y ese mundo me fascinaba. Y era el que quería recoger en el libro. Luego vino la enfermedad y seguí. ¿Algún comentario, matiz? Voy a contar una anécdota. Cuando murió Umbral, era final de agosto. Y 28. había, sí, el 28 de agosto. Y había una persona muy doliente en España, en Madrid, casi no hablaba, que era Manu Leguineche. Y le llamé y le dije, Manu, ¿tú podrías decir algo de Umbral? Y dijo, sí, ponte a tomar nota. Y empezó a tomar nota y fue impresionante. Fíjate. Fue impresionante. Eso vale
por muchos textos, de cualquiera o de quienes entonces escribimos sobre umbral. Ese es testimonio de Manuel Eguineche. Que había sido quien le había abierto la puerta de la colaboración en muchos periódicos cuando él vino a Madrid. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y que previamente habían coincidido en el norte de Castilla, sí. Con Delibes. Con Delibes. Con Delibes. como- Delibes fue un hombre muy generoso, muy generoso. Les recomiendo, aparte del libro de umbral, de los libros de umbral y de estos señores, que compren el libro de Martín Garzo. El libro de Martín Garzo es uno de los libros más bellos que yo he leído en mi vida. Pues tomamos nota. ¿Qué se llama? Se llama Miguel Delibes, Los pájaros y los niños. Muy bien. Pues el otro día estuvimos en Valladolid con Martín Garzo y hablando de Mortal y Rosa. Fíjate. Ahora, fijaros una cosa, hay un libro de Delibes, ya que estamos hablando de él, que no ha tenido la misma buena suerte que Mortal y Rosa, que es El príncipe destronado, Así. que es el acercamiento al niño también, y es verdaderamente excepcional, pero desde dentro del niño, y el niño por suerte vivo y en fin, rozagante, ¿no? Ahora el nieto de Delibes ha hecho un libro precioso sobre la relación con el abuelo por parte de todos los demás. Bueno, no está mal que estemos hablando de Delibes, hablando de umbral. Porque Los nietos ahora escriben libros sobre sus abuelos Sí. autores. Por ejemplo, Ya, Marcos Giralt. Giralt Torrente ha hecho... Bueno, y pronto tu nieto tinerfeño escribirá sobre No, ti. pero yo no soy escritor. Nunca se sabe. Pues hablando de Delibes, también todo se une. Yo había elegido una carta. Si Juan recomendaba el libro de Martín Garzo, yo le recomiendo el libro de las cartas que se intercambiaron, Umbral y Delibes, que se publicó hace ahora, 6 años así. Y en una de ellas, estamos hablando de agosto del 75, que el libro acaba de salir, se queja Umbral y le cuentan por carta a Delibes. Siempre se ocupan mucho más de mis libros escandalosos, periodísticos, oportunos y ocasionales, que de estos libros entrañables y verdaderos. Y luego le contesta Delibes a Umbral y le dice: Mortal y Rosa será un libro que quedará. A él se referirán los críticos, aunque ahora no lo critiquen. Les coge de sorpresa, no saben a qué carta quedarse. Tiene toda la razón. Bueno, Juan me había pasado aquí hablando de Caballero Bonal, que ha salido antes que en el prólogo de la edición de esta de Planeta. La última frase de Caballero Bonal, que fino era este hombre, que dice: pero Mortal y Rosa representó sin duda el impulso decisivo, el salto plenario, la constatación de una forma de escribir, de vivir la literatura, que, aun contando con sus vínculos en el pretérito, es ya venidera. Ya después de esto no sé qué se puede añadir. Claro, nos vamos. Si quieren decir algo más o ya dejamos el... Pues nada, muchas gracias a todos.